Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Nuevamente estamos con ustedes con su programa semanal Familia Imagen de Dios, que se transmite por el Canal 12, gracias a Dios y a sus propietarios, y que tanto bien hacen a nuestras familias. Esta vez vamos a tratar el tema de la protección de los hijos. Todos son importantes, pero obviamente incluso los mismos padres de familia católicos a veces disienten de cómo formar, cómo proteger a los hijos. O también, en vez de protegerlo, lo están confundiendo con el sobreproteccionismo, que a la postre más bien redunda en malos efectos, porque los padres de familia instrumentalizan el amor, pero en el fondo se hace mucho daño a los hijos. Esta vez hemos invitado a Maynor y a Nelly, que gentilmente nos apoya en este programa, no sin antes leer, aunque sea unas líneas de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, justamente refiriéndose a la formación de los hijos. Y dice así en el número 260 lo siguiente: la familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello no se debe dejar de preguntarse quienes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quienes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quienes los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Solo los momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes y las posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Siempre hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde puede haber riesgo, por ejemplo, de agresiones, de abusos o de drogadicción. Los siguientes números también se refieren a este tema de la protección de los hijos. Pero lo mejor es oír la experiencia en la que nos sentimos identificados de una u otra manera. Gracias, Maynor, gracias, Nelly, por estar con nosotros en este programa semanal. Y como ya anuncié, pues aquí estamos para oírlos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema que nos traen ahora aquí para los televidentes? Muy buenos días, Monseñor. Agradecido siempre, ¿verdad?, con Dios y usted que nos invita al programa. Si bien es cierto, ¿verdad?, nosotros somos miembros de Pastoral Familiar en las catequesis prematrimoniales, y dentro de nuestro itinerario de catequesis tenemos una que es paternidad responsable, y dentro de ella podemos abordar todos los aspectos con relación a la crianza, educación de nuestros hijos. Lo dice el tema, la prole, ¿verdad?, nuestros hijos. En la actualidad hemos venido sintiendo este padecimiento como un comején, porque realmente muchas veces los padres confunden estos dos términos, el de proteger y sobreproteger. Si bien lo decía el numeral, la protección es el acompañamiento que le damos a nuestros hijos en la crianza, en la educación y en el crecimiento, en su desarrollo integral, como lo dice nuestra normativa también de las leyes en Nicaragua, ¿verdad?, que también hay una ley especial sobre la protección a los hijos. Muy por el contrario, la sobreprotección conlleva a un desequilibrio emocional,
físico, psicológico en los hijos, porque yo siempre me voy y me traslado mucho a la parábola del hijo pródigo. Vemos las dos contradicciones, un hijo que trabajaba esforzosamente y el otro que libertinamente agarró una herencia y la fue a despilfarrar. Después volvió a la casa del padre. Eso es lo importante que en este tema conlleva a que nosotros como padres debemos de hacerle ver a nuestros hijos el valor de todo cuanto pueda existir en la familia. Importante que nosotros oremos con nuestros hijos, que le enseñemos las oraciones primarias y sobre todo llevarlo a la educación, a una santa educación también, porque nos conlleva a llevarlo a la iglesia, al templo, a que conozcan más de Dios. El que conozcan nuestros hijos de Dios, vamos a tener buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios. Somos el matrimonio, somos la familia, la que está siendo atacada, está siendo vulnerada por las acechanzas del enemigo, y se traslada no solo a lo espiritual, sino que también a lo emocional y a lo físico en los hijos. Porque hoy en la actualidad hemos visto muchos padres que cometen el error de que para que sus hijos no los estén perturbando, no los estén molestando en sus quehaceres, le dan el teléfono. Le ponen el mundo en la palma de la mano, la tecnología. Comienzan a hacer hasta juegos, esos tales Free Fire, que conlleva a veces hasta el suicidio, hasta unos retos insólitos en donde golpean la estructura de la familia y la educación y la enseñanza de nosotros como padres para con nuestros hijos. Ahora, mencionaste un verbo que puede prestarse para el debate entre acompañar y formar. Considero que hay una distancia, porque acompañar puede ser para una persona extraña, pero también que no tienes injerencia en la otra persona. Acompañar, y es como dejarle al individuo la libertad de hacer lo que quiera. Esto es uno de los problemas de la posmodernidad. Ahora, cambiando esos verbos, son profundos, porque formar significa tener autoridad sobre el otro. De lo contrario, estamos hablando de una independencia, de una autonomía que desde temprana edad, desde la adolescencia, se arrogan los hijos y que están legitimados por leyes. Total que al final el padre es el que tiene que obedecer. Se han cambiado los roles, ¿no? Porque si hay una ley que dice que gritar propio de la formación o corregir, lo consideran que eso va contra los derechos de ese adolescente, pues un padre de familia puede verse en una situación muy difícil. Entonces estamos con las manos arriba, así, ¿no? Entonces, acompañar, diría yo, pues respetando todo la lingüística y también la realidad, se prestaría para un padre cristiano, como se dice popularmente, dejarlo a la libre. No sé qué piensas tú de esta preocupación, ¿verdad? El concepto del acompañamiento en el crecimiento de nuestros hijos y en la educación es un tema, una arma de doble filo. Porque si bien es cierto la norma jurídica o la ley, la legislación nicaragüense establece de que la cultura debe de salir de la idea patriarcal en donde todo se debe de enseñar bajo el golpe, el trompón, la patada, diciéndolo popularmente, ¿verdad? Pero si bien es cierto, la psicología nos enseña de que nuestros hijos, si nosotros les damos un acompañamiento pleno, integral, nos referimos a aquello de estar siempre presente en la vida del infante o del adolescente, porque si UNICEF lo declaraba de cuando empieza la niñez y termina la adolescencia, que hasta los 17 años. Hay un parámetro donde nosotros como padres vamos a estar siempre presentes. Obviamente en la actualidad, en la vida cristiana, los padres vamos a estar presentes en toda la vida de nuestros hijos.
pero ese acompañamiento cristiano debe de ir en aras de formarlo, educarlo, instruirlo y a la vez la corrección fraterna, porque realmente pues no vamos a caer en el maltrato, en el que el padre tiene que ser tan coercitivo. Por lo menos preguntarle a nuestros hijos qué sienten, qué está pasando, por qué sus comportamientos, por qué los cambios, porque obviamente siempre hay cambios en los infantes o en los adolescentes. Sí, es explícito, pues más que el anterior, era necesario esto, porque un padre de familia responsable no va a tratar a un adolescente de 14 años como un niño de un bebé nacido, que ocurre con mucha frecuencia y que después vienen los problemas, incluso psicosomáticos, porque sus hijos no fueron tratados de acuerdo a su evolución. Yo creo que esto nos ayudaría más a entender de que por qué es importante que ese acompañamiento que entra dentro de la formación, que los padres tienen que acompañar justamente en este desarrollo humano, sexual, sensual, y eso tiene que prepararse como tal, pero ofende a un adolescente o se les hace daño seguirles tratando como que fueran unos niños, hablándoles incluso con unos tonos de voz que caen mal, le caen mal al mismo hijo, y entonces se siente hasta ofendido, ¿no? Porque le dice con justa razón, pues yo soy un adulto, y lo es ciertamente. No se retiren, sigan con nosotros con su programa Familia Imagen de Dios. Bendecido Señor, la mía también. Estamos de regreso con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios. Estamos tratando el tema de la protección de los hijos. Y antes de darle la palabra a Nelly, quiero recordarles o anunciarles que el domingo 23 de julio tendremos nuestro congreso de Sígueme, adolescentes que formados en hogares cristianos. También se da un espacio ya en su desarrollo integral, tanto humano como cristiano. Será, si Dios lo permite, en el auditorio de la Casita Azul, ahí frente al Colegio Divino Pastor, vecino de la alcaldía. Los esperamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Sean bienvenidos. Es muy importante que le demos importancia a estos eventos que organiza la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Managua. Nelly, estamos tratando este tema muy importante. Yo te quisiera pedir ya en el plano de los hechos, cómo una madre debe de acompañar a sus hijos o a sus hijas en este desarrollo humano. Sobre todo, los lenguajes son importantes para mí, los lenguajes. Yo he oído a hijas que se asustan, por ejemplo, cuando viene pues, la menstruación, porque su mamá nunca le habló de una realidad biológica, ¿no? Pero ¿de qué manera recomiendas tú, con tu experiencia, que una mamá debe de acompañar en este desarrollo como mujer, como tu hija, como persona humana, y luego también el varón? Bueno, monseñor, creo, ¿verdad?, que creo que es un tema muy importante, ¿verdad? Ahora en la actualidad habemos en los hogares niñas, como usted dice, que no saben cuál es el desarrollo, ¿verdad?, de ellas. Y yo digo que esto es más triste cuando el hijo en el hogar quiere esa comunicación y cuando llega a la calle se lo interpretan de otra manera, ¿verdad? Entonces es un papel muy importante como madre explicarle el proceso desde su niñez hasta llegar a adulto, ¿verdad? Y también ver cómo uno va a explicarle ese desarrollo, porque es como dice que un adulto no puede tener la misma corrección de un niño. Y yo, bueno, en lo personal, ¿verdad?, pues tenemos un bebé de 3 años, no hemos llegado a esa etapa, pero sí en mi vida, ¿verdad?, con mi mamá, pues siempre nos explicó en el hogar, cuando llegamos a nuestra edad, ¿verdad?, ya grande, ya sabíamos cuál era el desarrollo.
Y también en el colegio, ¿verdad? Ahí nos explican algunos, ¿verdad? Pero es muy importante en el hogar, como decía también, ahora en la actualidad, en las redes hay de todo. Y nosotros como padres tenemos que ver qué es lo que el hijo está viendo. A veces por estar en los quehaceres del hogar, sí, toma, andan, o llega una visita, sí, toma. Entonces, no debe de ser así. Tenemos que ponerle también mente, atención a nuestros hijos. Cuando ya van en el desarrollo, mira, hijo, esto es así. Mira, esto es una corrección, esto lo vamos a hacer, esto no, ¿verdad? Entonces, siempre encomendándonos a Dios, yendo a misa, corregirlo y pues esperando que sea una buena vida, ¿verdad? Educación, sí, así es. Es cierto que los tiempos son distintos, pero una niña tiene que vivir su niñez como tal. Y antes las madres, los hogares, las familias respetaban ese estado de la vida. Sin embargo, hoy con frecuencia es la mamá la que se encarga de decir, mi hija que apenas tiene 5 años, esa criatura ya tiene que parecerse a una mujer de 15, tacones altos, pintura, y entonces dice, ¿a dónde está llevando esta mamá a esta criatura que no le está permitiendo vivir su infancia como niña, ¿no? Sino que ella la quiere ver como una mujer hecha y derecha, como decimos en buen nicaragüense, y entonces, más que trastorno, está haciendo allí una seria falta contra esa hija que tiene que vivir su niñez como niña. ¿Tú qué piensas? ¿Tú como mujer qué piensas de esto? Sí, claro que sí, ¿verdad? Eso ahora en la actualidad sí se mira mucho y es triste. De tacones altos, de Sí. pintura, esas cosas que vos tenés que parecerte ya a una mujercita. Sí, ¿Qué quieren decir con eso? Sí, o también en la actualidad con los chores chingos, Ajá. ¿verdad? Sí, casualmente, pues se miran casos de casos y es triste. Pero yo digo que eso viene, ¿verdad?, de cómo lo criaron a uno en su familia también. Porque uno dice, si a mí me dejaban hacer eso, entonces mis hijos tienen derecho también. Y yo creo que no debe de ser así. Porque como dice usted, uno tiene que vivir su niñez hasta llegar a adulto. Hay su etapa en donde debemos de cumplirla. Claro, siempre encomendándonos a Dios, ¿verdad? Porque si no buscamos de Dios, la verdad, el mundo nos ofrece de todo. Y si nosotros nos apegamos a lo que el mundo dice, entonces ahí no... E incluso llegan a misa en esas situaciones de esas niñas que apenas tienen, que están en primer grado creciendo, y aquí los ves con aquellos chorcitos, como tú dices, como vendiendo su cuerpo, y como que no está pasando nada, ya lo sagrado no vale nada, la ética pública no vale nada, y eso lo hacen los padres cristianos, no son los padres no cristianos, ¿no? Entonces yo creo, nosotros que estamos en este programa de formación, tenemos que tomar estas cosas en serio, porque en la playa se va de una manera, pero en la iglesia se va de otra manera, pero viene el tema de lo que estamos hablando, que ese acompañamiento incluye, pues, que se respeten las etapas de la vida, ¿no? Y que no se caiga en eso, ¿verdad? Porque la niña no puede quedarse atrás del vecindario. Donde va Raimundo, va todo el mundo. No es así la cosa. Nosotros los cristianos tenemos que ser una luz en este mundo de tinieblas. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo acompañar al hijo varón? Es algo muy importante, Monseñor, porque mire, con respecto a estas enseñanzas o a este tipo de educación que recibimos desde nuestros antepasados, es una sucesión, como se nos ha sucedido la enseñanza apostólica, cristiana, ¿verdad? En los adolescentes, no vamos a tratar a un adolescente como tratábamos al niño de 3, 4, 5 años, jamás ni nunca. Ellos se van a irritar, se van a molestar y van a decir, ¿y qué le pasa a mi papá o qué le pasa a mi mamá? Como que si yo ya fuera un niño, como que si yo fuera chiquito.
Entonces, desde ahí ya viene hasta la falta de respeto, porque respetas la edad que tiene el adolescente y te irrespetan porque te regresan la misma posición o la postura de ellos, que debe ser con coherencia. Y allí cae en el error de esa sobreprotección, de que nada en el exterior o querer tratar de encerrar a tus hijos en una burbuja, en donde nada le pueda pasar, uno tiene que enseñarle a los hijos una sana educación, en donde de qué manera deben de comportarse. Es más, nuestro hijo a la iglesia lo llevamos con su ropita completa. Y yo he visto que hay niños que ya hasta lo llevan en camisa, en camisolita, o en chores, o hasta en calzoncillo, he visto en la iglesia. Como que desde están en un bar, cualquier cosa, como que están en la calle. Entonces se ha perdido el respeto a lo sagrado. Y es muy triste, porque de ahí es donde vienen esas voces del mundo, de tratarnos en el libertinaje, de ver las cosas superfluas, así. Entonces, violenta y transgrede también ese crecimiento integral que tienen los hijos. Eso que decía usted, y yo por mi profesión, pues yo he visto también a padres que a veces están pidiendo el cuidado y crianza de los menores, porque el Papa le permite a la niña que se ponga tacones, que se ponga pintura, que se ponga uña acrílica, ya como una mujer adulta. Así es. Y respetando su estado natural de desarrollo integral que tiene la niña y que lo tiene sobreprotegido por la norma, por la ley. Me parece importante que lo enfoque, y me gustan esos términos que son afirmaciones. El irrespeto a la edad. Tal vez nosotros no nos habíamos planteado eso, ¿no? Porque nuestras mentes están también arrastradas por este mundo de la posmodernidad, donde eso que antes era malo ahora es bueno, ¿no? Y entonces ya no me importa Dios, no me importa la comunidad. Por esa razón, este tema, pues que todos son muy amplios, pero ese de acompañamiento, yo quisiera concluir con estas recomendaciones, que ustedes las manejan mejor que yo. Juntos tienen que crecer, pienso. No debe ser fácil para una mamá hacerse una niña de un niño que tiene 1 año, ni tampoco de hacerse un adolescente, ni hacerse una adulta, porque ya lo tiene, ya ha pasado esas etapas, tanto para el hombre como para la mujer. Y por ende, se necesitan lenguajes distintos en ese acompañamiento, en ese desarrollo. Un día le vas a hablar como niño con esa vocecita, como es la costumbre. Pero no le vas a seguir hablando todo el tiempo a una niña que ahora, como alguien me decía, ya no hay niños. Los niños somos nosotros, porque ahora con este mundo de información, los chavalos y las chavalas están mejor informados que nosotros. Hablemos, seamos humildes, seamos claros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como yo no puedo manejar la situación, yo abandono mi trabajo y entonces aquella criatura va a terminar en la escuela con manos de un profesor o quién sabe qué compañía, y después cría cuervo y te sacarán los ojos, porque tú no tienes esa capacidad, no te has formado. Entonces yo me pregunto, en un acompañamiento crecen juntos, papá, los padres y los hijos, porque los hijos ahora están con nuevas informaciones que los adultos no manejan. Y los adultos tienen que hacer ese gran esfuerzo sobrehumano de tener que retroceder, de renunciar a sí mismo para poder dar lo mejor que se pueda. Nunca se va a dar el 100%. Pero esa es nuestra tarea como pastoral familiar, vida e infancia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo en su programa Familia, Imagen de Dios. Gracias por su compañía. Gracias, Maynor, gracias, Nelly, por esa importante catequesis. Bendecido, Señor, la mía también.